Continuamos con más información en esta mañana de la radio para conocer la situación general y las últimas novedades que tienen que ver con la atención de la salud y el avance de la vacunación por coronavirus. Vamos a tomar contacto con el titular de Región Sanitaria Segunda. Está en línea Pedro Hernández. Pedro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pedro, bueno, en general, ¿cuál es la situación al día de hoy en la región con el tema del coronavirus, el incremento de casos y la llegada de la vacunación? Sí, bien, dos situaciones diferentes, pero que tienen la misma complejidad sanitaria, sobre todo porque vamos a llevar adelante un proceso de vacunación masiva en los próximos días, que se va a desarrollar en establecimientos educativos, que va a estar condicionado y que por eso se desarrolla en establecimientos educativos por el transcurso de una pandemia. Digo, va a ser inédito estar vacunando en un contexto donde las probabilidades de contagio son frecuentes, sobre todo donde vamos a tener un número importante de personas que van a estar circulando. Por eso se definió que sea en establecimientos educativos y dejar únicamente los hospitales, los nosocomios, para la vacunación del personal de salud, que es lo que venimos desarrollando en estas últimas 3 semanas, como bien ha sucedido en la ciudad de Pehuajó y en el resto de los 12 municipios que componen nuestra región sanitaria. Uh-huh. ¿El incremento de casos se ha dado, digamos, en todos los distritos de la región de la misma manera? Hemos tenido una situación particular en las últimas semanas, que a partir del 10 de diciembre en adelante, que no habíamos tenido en otro momento, que ha sido que todos los municipios han tenido aumentos en simultáneo de los casos. No con la misma velocidad de duplicación ni de crecimiento, pero sí que todos han aumentado los casos. Sí tenemos un dato de los últimos 4 días que es bastante esperanzador y que venimos viendo un pequeño descenso en el número de casos activos, por lo cual, de confirmarse esa tendencia, empezaríamos a mesetar la curva de la región sanitaria, con lo cual estaríamos en un escenario más propicio para lo que se viene, que es lo que contaba anteriormente, que es la vacunación. Sí es verdad que dentro de la región sanitaria hay municipios que tiene que ver, obviamente por su envergadura, por su demografía, que tienen siempre más casos, digamos, y cuando comienza algún brote, en general son mayores, como lo son la ciudad de 9 de Julio, la ciudad de Trenquelauquen en este caso, y la ciudad que hoy tenemos, digamos, o que más nos preocupa, es Salliqueló, porque tiene un número de casos activos muy elevado para un sistema de salud muy pequeño. Uh-huh. Así que tenemos puestas todas las alarmas en ese lugar. El resto de los municipios estamos con número de casos por encima del promedio del inicio de la pandemia, pero lo más importante para nosotros es que su sistema de salud esté en una situación de no colapso, digo, que estén holgados en la posibilidad de tratar a cada uno de los pacientes, que es una de las prioridades que hemos tenido en todo el transcurso del 2020, que cada paciente pueda ser asistido, digamos, en el nivel de complejidad que requiera. Bien. Pedro, yendo al tema de la vacunación, ¿hay alguna estadística de cuánta gente se ha vacunado desde el inicio de esta campaña? Sí, a nivel del país llevamos más de 250.000 dosis aplicadas, que fueron casi la primera tanda de vacunas que llegó, y ya en algunos casos se terminó en algunos lugares, que fueron los primeros en empezar, con la aplicación de la primera dosis para el personal de salud. Enfatizo en esto porque es el primer grupo que se vacunó. Posteriormente continuaron en otros, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, en muchos municipios. Las vacunas que llegaron excedían en número al personal sanitario, así que se comenzó por otros grupos prioritarios que son los que también están definidos para la campaña de vacunación. Sí, hacemos énfasis en el registro voluntario a través de la página. Hoy ya hay en todos los municipios, hay en las distintas oficinas públicas o incluso equipos
sanitarios en los diferentes barrios, en las diferentes calles, haciendo el casa por casa, ofreciendo la posibilidad de gestionar el turno, sobre todo porque tenemos una franja etaria que es una de nuestras poblaciones objetivos y que también es fundamental vacunarlas, que son los mayores de 60 años, que en algunos casos no tienen acceso a una página web o el manejo necesario para inscribirse, así que eso ha sido un trabajo de todos los municipios, de los 12 municipios de la región, de trabajar fuertemente en acercar la posibilidad de registrarse. En nuestra región sanitaria venimos vacunando el personal de salud con distintos porcentajes en los municipios, pero que rondan entre el 60 y el 70%, por lo cual es una cobertura más que aceptable, y ese porcentaje probablemente en el transcurso de los días se amplíe, porque recordamos que hace tan solo 48 horas que la ANMAT aprobó la aplicación en personas mayores de 60 años, y muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras de salud estaban en ese rango etario, así que también ellos se están vacunando en estos días. Bien. Pedro, finalmente, ayer en conferencia de prensa, cuando se recomendaba la vacunación para todos, las autoridades sanitarias de Pehuajó celebraban la posibilidad de poder vacunar en los geriátricos. Marcan que la vacuna en las personas adultas, si bien no previene el contagio, sí reduce los riesgos de que se genere un cuadro grave o incluso la muerte. Y en este caso, tanto el doctor Pichetto como el doctor Martín celebraban esta posibilidad del inicio de la vacunación en los geriátricos. Ayer hubo una reunión para coordinarlo. ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Sí, primero me parece importante comunicar a la audiencia que justamente todas las vacunas tienen esa función, es decir, en primer lugar, de generar o reducir la posibilidad de cualquier vacuna de enfermarse de forma grave, ¿sí? y de disminuir también la transmisibilidad de la enfermedad. Son los dos objetivos principales. En el caso de esta vacuna lo mismo, tiene esos dos objetivos principales que se ha visto que se ha cumplido eficazmente. Y por otro lado, en el día de ayer, parte de la reunión que tuvimos con el secretario de Salud, los coordinadores que van a estar a cargo de los establecimientos educativos, el jefe local de PAMI, el jefe regional de PAMI, de IOMA, y también el director regional del instituto también estuvieron presentes, porque va a ser un trabajo conjunto de todas las organizaciones que estamos al frente de esta campaña de vacunación, que tiene que ver justamente con cubrir todas las poblaciones objetivos, y también un poco la charla de ayer y el trabajo que se viene es considerar las particularidades que tenemos en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde en 11 de nuestros 12 municipios que tenemos bajo la región sanitaria segunda, el principal efector es el sector municipal, por lo cual la articulación entre la provincia y el municipio es fundamental, y en ese sentido la incorporación tanto de los responsables de PAMI, de IOMA y de educación, que también los docentes son una población objetivo como los auxiliares de la docencia a vacunar, nos parecía importante sumarlos a este esquema de gestión de la campaña de vacunación, así que vamos a estar trabajando en conjunto para llegar lo más pronto que se pueda, tratando de optimizar el tiempo para poder llegar a tener un invierno diferente del que tuvimos en el año 2020, que fue, digamos, bastante caótico y sobre todo muy estresante para los sistemas de salud y para los trabajadores de salud también. Concretamente, se había anunciado para los próximos días, las próximas horas, la vacunación en los centros de asistencia de personas adultas, en los geriátricos. ¿Eso ya está coordinado? Es una cuestión que la estamos determinando justamente entre el jefe de PAMI local en cada una de las localidades que tenemos a cargo, y con la UGL de Chivilcoy, que es la responsable de esta región sanitaria también. Estamos en conversaciones. Lo que sí nosotros avanzamos, porque hay una realidad y que la vimos durante el transcurso del año pasado, es que
las personas que están dentro del geriátrico viviendo, los abuelos, las abuelas que están viviendo en el geriátrico, se han contagiado a partir de que algún trabajador de ese geriátrico ingresó enfermo. Entonces el primer objetivo que tuvimos fue inmunizar a toda la población de trabajadores de esos geriátricos para evitar ese ingreso del virus a los geriátricos, que como vimos, y está clarísimo el ejemplo de Villegas en los últimos días, de 6 pacientes institucionalizados, 4 fallecieron por un contagio de coronavirus a partir de una persona, de un trabajador, de un enfermero que ingresó a trabajar enfermo. Entonces vemos la gravedad y la necesidad de cortar la cadena de contagios, y por eso es que empezamos por todos los trabajadores y trabajadoras relacionados a los geriátricos o incluso a las instituciones que ya sabemos que en nuestra ciudad y en las ciudades vecinas también, digamos, trabajan en algunos casos de manera informal. Bueno, también ahí llegamos, estamos trabajando con el área también de fiscalización, digo, que nos ha dado una mano muy grande para hacer un relevamiento de cada uno de los geriátricos, de cada una de las casas, porque sabemos que la problemática del adulto mayor excede las posibilidades en este momento del sistema sanitario, y se generan espacios donde hay abuelos y abuelas que son cuidados en casas particulares, y también ahí tenemos el objetivo de llegar para que esa población no se enferme, y fundamentalmente recalcar por qué lo hacemos en esas poblaciones, es porque tienen más de 20 veces de riesgo de fallecer por el coronavirus que otros rangos etarios. Pedro, te agradecemos muchísimo por la información. Por supuesto, la radio queda a disposición para difundir toda la información que crean necesaria. Bueno, muchísimas gracias. Solamente aprovechar el momento y decirle a la gente que se puede registrar, que es el Plan Nacional de Vacunación, bueno, en esta provincia de Buenos Aires, es público, es gratuito y es optativo, que es voluntario, pero que sí también la vacunación es un acto solidario, de empatía, y que necesitamos que la gente se vacune para cortar con esta pesadilla que nos ha traído muchísimo daño, muchísimo dolor y mucha cantidad de vidas perdidas durante todo el año pasado. Así que agradecerles la posibilidad de comunicarlo. A disposición, que tengas buen día. Igualmente, adiós. Hasta luego. Bueno, Pedro Hernández, el titular de Región Sanitaria Segunda, un panorama general de la región respecto del tema coronavirus y además los detalles de cómo se está coordinando la campaña de vacunación.